Sesión 9 es basada en hechos reales, el hospital realmente existió, y si es así, los casos que vemos en esta película sí sucedieron. Quédate para descubrir la respuesta en Más allá del cine. Sesión 9 es una película de 2001 dirigida por Brad Anderson, quien por cierto realizó los largometrajes de El Maquinista de 2004 y más recientemente Fractura de 2019, películas igual de interesantes que pueden ver si todavía no lo han hecho. La cinta inicia dándonos a conocer a Gordon, padre primerizo que no ha podido dormir bien, ya que su hija todavía es una bebé que necesita muchos cuidados. Asimismo conocemos a su compañero y amigo Phil, los cuales veremos como trabajadores de una compañía dedicada a la eliminación de asbesto. Posteriormente conocemos al propietario de un hospital psiquiátrico quien busca rehabilitar el lugar para que sea utilizable. Para este momento vemos a Gordon y Phil dando un recorrido con el propietario y aquí es donde ocurre una de las escenas que nos da una pista sobre lo que vendrá más adelante. Hello, Gordon. ¿Corey? Recuerden ese Hello Gordon. Luego de revisar el lugar, se llega a un acuerdo con el propietario para hacer la limpieza en una semana, a pesar de saber que el trabajo tomaría al menos 2 para poder terminar, y acordando un bono de $10,000 si se terminaba en ese tiempo. Ese mismo día vemos a Gordon llegando a su casa con varias cosas, podemos ver a su esposa junto con su hija, una parte muy normal, hasta que terminando la escena podemos escuchar un grito que nos dejará cuestionándonos qué fue lo que ocurrió. El lunes inician el trabajo junto con sus compañeros. Hank, quien nos enteramos le quitó la novia a Phil, ocasionando una rivalidad entre ellos. Jeff, sobrino de Gordon, quien por cierto tiene nictofobia, es decir, miedo a la oscuridad. Y por último Mike, quien desea terminar sus estudios de abogado y su padre era fiscal del estado. Por esa razón lo veremos a él como uno de los más interesados en saber qué fue lo que ocurrió en el lugar. Cada uno comienza a realizar sus trabajos y es cuando Jeff decide poner algo de música, pero Hank lo regaña diciendo que con tantas vibraciones se dispersan las partículas de polvo y por eso se vuelve tan necesario el uso de trajes especiales. Posteriormente, ya para la hora de comida y mientras discuten sobre la paga y el poco tiempo que tienen para el trabajo, Mike nos cuenta su versión de las razones por las que pudieron cerrar el hospital, contando la historia de Patricia Wheeler, una joven que en los años 80 y mediante terapia de la memoria reprimida pudo recordar muchos de los abusos que sufrió por parte de su padre y sus abuelos mientras usaban túnicas negras, realizaban rituales. Esta historia y de dónde hace referencia lo explicaré más adelante. Posteriormente, ya cuando todos están trabajando, Mike encuentra una caja con algunas cintas de audio, varias sesiones con la paciente número 444, Mary Hobbs, y a su vez nos enteramos que ella tuvo trastorno de identidad disociativo, algo que se caracteriza por la aparición de 2 o más personalidades, en su caso 3, con los nombres la princesa, Billy y Simon. Este trastorno puede aparecer en consecuencia de algún trauma vivido por la persona y que más adelante nos enteraremos qué fue lo que ocurrió. Para el siguiente día, Hank encuentra una moneda en uno de los pasillos, lo que lo lleva a quitar uno de los ladrillos en una pared y encontrando mucho dinero, aunque por su forma de ser prefiere ocultar el dinero antes de tener que compartirlo con sus compañeros. Al mismo tiempo, Mike continúa escuchando las grabaciones y dándose cuenta de que cada una de las personalidades de Mary son muy diferentes al poder escuchar la forma de hablar de la princesa, una voz más parecida a la de una niña, y Billy escuchado con una voz de un chico, aunque la tercera personalidad, es decir Simon, es la única que no se nos presentará hasta más adelante en la película. Y en otra parte del hospital vemos a Gordon llamando a su esposa y tratando de resolver las cosas, ya que al parecer han estado discutiendo. Esa misma noche Hank regresa al hospital decidido a llevarse todas las monedas que encontró. Además del dinero también descubre otros objetos como unos ojos, principalmente una aguja que veremos más adelante. Comienza a escuchar ruidos, por lo que toma el dinero y se va. Aunque durante el recorrido por el pasillo ve a una persona entre las sombras. Hank huye, pero al final al parecer es atrapado por la persona que vio. Para el miércoles y al notar que Hank no se presentó al trabajo, deciden llamar a su pareja, Amy, para saber qué ocurrió con él. Phil habla con ella frente a todos y al final de la llamada les dice que al parecer Hank encontró dinero y se fue a un casino, aunque Gordon lo cuestiona ya que no pudieron escuchar las palabras de Amy, por lo que se nos da a entender que Phil mintió en la llamada diciendo que Hank se fue a un casino cuando en realidad estaba desaparecido. Hay que recordar que entre ellos dos existía un conflicto, por lo que podemos entender por qué habría mentido, y de esta forma Phil diciendo que llamara a otra persona para trabajar con ellos. Poco después vemos una charla en la que Gordon le pregunta a Phil qué es lo peor que ha hecho,
momento en que Gordon habla por primera vez de lo que ocurre con él y su esposa, diciendo que la golpeó al tener una discusión con ella, además de que en ese momento le cayó agua hirviendo que estaba en la cocina y por lo ocurrido no ha podido regresar a su casa. Ya por la noche vemos un sueño con una parte de lo que ocurrió con Gordon y su esposa, no sin antes volver a escuchar el Hello Gordon que habíamos escuchado antes. Ahí mismo podemos observar cómo se ponía algo para la herida que tiene en la pierna por el agua hirviendo. Para el jueves, Phil habla con Mike diciéndole que deben conversar con Gordon por lo ocurrido con su esposa. En ese momento podemos ver todo el tiempo que Gordon estuvo escuchándolos para luego encararlos, preguntando de qué estaban hablando, aunque mintiendo diciendo que hablaban de Jeff. Al mismo tiempo, Jeff encuentra a Hank viendo por una ventana y casi sin moverse. Va por los demás, pero ya no logran encontrar a Hank, aunque escuchan pasos por lo que se separan para encontrarlo. Ya estando todos separados, vemos una de las mejores escenas en la película, y es que el motor que utilizan empieza a fallar, y Jeff, que está caminando solo por uno de los pasillos, tiene que huir ya que las luces comienzan a apagarse, haciendo que salga con miedo del lugar en lo que espera a los demás. Aquí es cuando Mike aprovecha para escuchar la última cinta, la sesión 9. Es cuando podremos escuchar nuevamente a Mary, pero en la personalidad de Simon, y ahora enterarnos realmente el por qué Mary termina en el hospital. Y a su vez la historia de cómo surge Simon nos cuenta lo que ocurre en una noche de Navidad en la que Peter, el hermano de Mary, la asusta haciendo que ella tirara su muñeca de porcelana, rompiéndose y cortándose. Es cuando aparece la personalidad de Simon para defender a Mary, aunque usando un cuchillo para atacar a Peter, para después enterarnos que hizo lo mismo con sus padres. Un momento después comenzamos a ver que cada uno parece ser atacado por alguien, aunque lo que ocurre se nos muestra para el día siguiente. Para el viernes vemos llegar al otro empleado que iba a reemplazar a Hank, pero nos enteramos de lo que ocurrió el día anterior, y es que Gordon habría asesinado a cada uno de ellos, a Hank la misma noche que desapareció y encajando la aguja que había encontrado, a Mike atacándolo por la espalda, a Jeff al estar fuera del hospital y a Phil luego de descubrir lo que estaba haciendo Gordon. Y así como ellos, también termina asesinando a la persona que estaba llegando como nuevo empleado. Y por último, nos enteramos que la discusión que había tenido Gordon con su esposa no terminó solo en un golpe, y en realidad él había asesinado tanto a su esposa como a su hija, terminando la película viéndolo solo en el hospital y escuchando la voz de Simon diciéndole a Gordon que debe hacerlo, dándonos a entender que esta entidad o espectro habría poseído a Gordon para que hiciera todo lo que vimos. Así termina sesión 9. Algo interesante de esta película es que en el rodaje existieron algunas complicaciones debido a que en el hospital de la grabación realmente había asbesto, algo peligroso si se llega a inhalar, por lo que tuvieron que tener mucho cuidado al estar grabando. El lugar fue realmente el Hospital Estatal de Denver, es decir, un hospital psiquiátrico real. Este llegó a tener más de 4,000 pacientes, por lo que incluso varios de los dibujos y recortes que se ven en las paredes fueron hechos por verdaderos pacientes. Aunque claro, el lugar había cerrado mucho tiempo antes de que grabaran la película. Fue inaugurado en 1878 y cerró sus puertas definitivamente en 1992, respondiendo a si realmente existió una historia que se acerca a lo que vimos. Luego de investigar, al parecer hay un libro llamado Michelle Remembers de 1980 y escrito por el psiquiatra Lawrence Pasder, en donde se narran las sesiones de Michelle, una chica que vivió por varios años supuestos abusos por parte de una organización y que incluso en un ritual llegó a invocar a Satanás. Además de que también era usado el mismo método de terapia de recuperación de la memoria que se menciona en la película, pero hay que aclarar que aunque el libro se llega a mencionar como un hecho que pasó, no ha existido evidencia real de lo que se dice en el texto. Ahora, por parte de lo que ocurre al personaje de Gordon, hay partes que se pueden relacionar a lo ocurrido con una persona real. Richard Rosenthal, un analista financiero que pudo ser inspiración para la película, ya que de igual forma que Gordon, Richard hace unos años asesinó a su esposa luego de una discusión y de que accidentalmente tirara sobre Richard un recipiente caliente sobre su pierna. Y por último, ¿qué pasó realmente al final? Y es que hay momentos en que Gordon parece estar completamente inconsciente al momento de que realiza los actos que ocurren en la película, por lo que podemos entender que en el momento que escuchamos el Hello Gordon por parte de Simon, lo escuchamos como una entidad capaz de entrar a las mentes de los débiles y dañados. En este caso Gordon, por lo que en todas las escenas que lo vemos asesinar habría sido Simon. Y Gordon, incapaz de hacer algo para liberarse de esa entidad, lo llevó a realizar todo lo que ocurre al final. Sin duda una gran película, ya que termina siendo una cinta muy diferente
diferente de lo que uno estaría esperando de una película de terror. Después de haber visto tantos largometrajes de hospitales abandonados, con maldiciones, fantasmas y espectros, encontrarse con algo como esto es sin duda muy satisfactorio para cualquiera que le interese el terror psicológico. Suscríbete si te ha gustado el video, dale like y acompáñame a seguir conociendo más películas, y sin más, cuídense y hasta pronto.